Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar presente en esta clase que esperemos sea maravillosa. Hoy vamos a estudiar la Parashá Vayehi, que es la última del libro de Génesis, y comienza así. Dice, y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Y cuando se aproximaban los días de la muerte de Israel, llamó a su hijo Yosef y le dijo, si he hallado favor a tus ojos, te ruego que pongas las manos debajo de mi muslo, júrame que me harás la merced de no sepultarme en Egipto. Esta, como ya les dije, es la última parashá del libro del Génesis, por lo tanto, nos llega una energía de fuerza. Al final de la lectura de la Torá, siempre nos levantamos en la última parashá de cada libro y decimos Hazak, Hazak, Beni Hasek. Fuerza, fuerza, seremos fuertes. Otra cosa importante es que en esta porción se encapsulan las bendiciones que Jacob le da a la tribu de Israel. Para entender la magnitud de estas bendiciones debemos saber que la profecía del faraón de los 7 años de hambre no se cumplió en su totalidad gracias a que Jacob bajó a Egipto. Y eso hizo que esa sentencia de juicio se derogara. Por eso se usa la palabra Vayehi para iniciar este versículo, que es lo contrario a muerte, a juicio. Fíjense que a pesar que Egipto es una tierra que simboliza la opresión y la limitación espiritual, la Torá nos explica que él estuvo allí 17 años. El número 17 tiene como gematría la palabra Tov, que quiere decir bueno, indicando que estos años fueron significativos y satisfactorios. ¿Cómo es esto posible? Se supone que Egipto es el recinto del Yetzer Hará, porque entonces estos años serían buenos. Jacob sufrió muchas pérdidas y luchó mucho en su vida, como todos lo sabemos. Pero al encontrarse con su hijo Yosef, él encuentra la plenitud de su vida, incluso en un contexto adverso que es Egipto. O sea, como ustedes saben, eh, hubo un decreto de esclavitud de 400 años, pero en realidad la esclavitud fuerte fueron de 200 años y muchos de los sabios explican que los años de Yosef, cuando Yosef estuvo al servicio de Egipto, se incluyen como años de esclavitud. Sin embargo, lo que podemos ver es que no es esa esclavitud dura como la vimos después. Entonces, esto quiere decir que no importa en el contexto en el que estemos. En el más adverso de los escenarios podemos encontrar la plenitud. Desde una perspectiva psicoemocional, esto nos invita a reflexionar sobre las circunstancias externas que no determinan necesariamente nuestra capacidad de vivir plenamente. Las circunstancias externas pueden significar una ayuda, cierto, pero sin duda la plenitud depende de los factores internos y no externos, ¿ok? Cuando uno se conecta con lo externo es cuando participas de ello. Yo sé que me van a decir, Maciel, pero no es fácil, lo sé, pero esa es la realidad. Jacob, al encontrarse con Joseph, ve prosperar a su familia. Y esto nos da una lección clave, y es que a pesar de encontrarse en el exilio, la verdadera vida no se mide en el tiempo de su duración ni en el lugar donde transcurre, sino en la calidad de las conexiones físicas y espirituales y en el cumplimiento del propósito divino de cada quien. Esa es la primera lección de esta parashá. Es decir, no importa en qué país viven,
no importa en qué circunstancias externas viven, ustedes tienen la capacidad de ser más fuerte que eso. Si no lo han logrado es porque no han tenido la fuerza para ello. Pero el potencial lo tienen, solo que hay que desarrollarlo. Por eso esta parasha es Hazak, Hazak, Beni Hazek. ¿Okay? Hay que desarrollar esta fuerza interna para hacer que lo externo obedezca a lo interno y no que sea lo externo lo que nos determine. Luego tenemos algo significativo en el texto y es la transición de llamar a Jacob como Israel. Esto nos indica dos realidades que viven simultáneamente. Jacob es el nombre asociado con su humanidad, con su lucha terrenal. Israel, en cambio, simboliza la trascendencia espiritual, el reconocimiento de que su destino va más allá de su propia persona, de su individualidad. Ahora fíjense lo siguiente, la Torá nos dice, cuando se acercaron los días de la muerte de Israel, no nos está diciendo que Israel murió, ni nos está diciendo que se acercó la muerte de Jacob. Esto nos indica que la cercanía de la muerte activa una parte espiritual de Jacob, un despertar profundo. Y esto es lo que nos sucede a todos cuando estamos en ese momento en el que ya vemos la muerte venir. Hasta que no la vemos venir, le tememos. Pero una vez, y todas las personas que han agonizado y todo aquel que vive cerca de alguien que está en sus días terminales, se puede dar cuenta que llega un momento en que la persona deja de temerle a eso que le parece desconocido. ¿Por qué? Porque la persona ya está viviendo en esa franja que es una franja de transición que hay entre una cosa y la otra, lo cual nos da claridad de lo esencial. En esa franja hay claridad de lo esencial. Hay una conexión con lo que estamos dejando en este mundo, con el legado. Hay un deseo de liberación interior para no irnos con resentimientos, ¿verdad? Para no irnos con cargas pesadas, ¿verdad? Hay un deseo de otorgar, que es cuando pensamos en dejarle los bienes a los otros. Entonces hay una cantidad de cosas que se despiertan en esa franja delgada de tiempo y espacio que hay en el momento en el que nuestro cuerpo va a trascender. Entonces, esto nos puede dar una especie de consuelo, ¿verdad? Cuando vivimos momentos en el que tenemos a un familiar o una persona querida que está en esa etapa de transición. Psicoemocionalmente, esto se ilustra como la confrontación con nuestra mortalidad, porque puede darnos un sentido renovado de claridad sobre nuestras creencias limitantes, sobre nuestros resentimientos, pero al mismo tiempo nos despeja la visión limitada de la materialidad. Es decir, nos da una visión de amplitud sobre el estado en donde vivimos. Y es entonces cuando la muerte deja de ser un final temido y se convierte en aceptación, en serenidad, inclusive en alegría. Mucha gente siente alegría de ver a sus familiares que lo están esperando. Y eso quiere decir que esto se convierte en una invitación a vivir otro tipo de vida, otra realidad. Egipto, Mitzrayim, significa limitación o estrechez
es aquí un símbolo de confinamiento espiritual. Jacob, que vivió allí, reconoce que su cuerpo no puede permanecer en un lugar asociado con lo transitorio y con lo material. Este pedido de ser enterrado fuera de Egipto, en tierra de Canaán, refleja una lucha humana universal cuando llegamos al final de nuestra vida, y es que no queremos ser definidos por nuestras limitaciones, sino por lo que hemos hecho, por nuestras obras y por nuestras conexiones con lo infinito. Y esto de hecho es así, al punto que después de que el cuerpo trasciende, todo el mundo es bueno. Pareciera que hay un pañuelo que pasa por la vida de esa persona y a la gente se le olvida la mala vida que nos dio la persona. Esto me recuerda a una persona que perdió a su esposo y bueno, ese hombre le daba mala vida y todo eso, pero después que murió, lo único que recuerda ahora ella de él es la buena vida que tuvo, los momentos felices, la añoranza, y lo añora esos momentos, y lo que recuerda solo es lo bueno. ¿Por qué? Porque sucede una especie de eclipsamiento de esa limitación material y la gente termina percibiendo es la aspiración del alma. ¿Ok? Entonces, psicoemocionalmente, esto es como, es como resonar con la necesidad de trascender los límites del ego, las heridas del pasado y de los miedos que nos atan. ¿Ok? Entonces, está esta frase enigmática que es: pon tu mano bajo mi muslo. En la Cábala, el muslo está asociado a la céfira de Netza y Hod, que las puedes señalar ahí, Dani, por favor. Netza significa eternidad y Hod significa humildad. Estas sefirot son las piernas del árbol de la vida que sostienen y canalizan la energía hacia Yesod, que es el fundamento, que es donde están los genitales, y que a su vez se conecta con Malhut, que es el reino físico, la materialidad. Este gesto, entonces, de poner la mano bajo el muslo de Jacob, tiene resonancia con el concepto de Yesod, que es la céfira que actúa como canal para la continuidad espiritual y la transmisión de bendiciones. El acto de colocar la mano bajo el muslo indica que Yosef está aceptando no solo una tarea práctica, que es enterrar a Jacob en Israel, sino también la carga espiritual de preservar el legado de Jacob y de mantener la conexión con la tierra prometida. El acto de Yosef al colocar su mano implica su disposición a actuar como puente entre generaciones, garantizando que los valores y las enseñanzas de Jacob no sean enterrados con él en Egipto. ¿Ok? Entonces, es un punto importante también entender que en esta área, que es el área de la tríada inferior del árbol de la vida, es donde se cultiva nuestra personalidad. Entonces, eh, en las coyunturas, no sé si me puedes pasar la foto donde puse las caderas, Dani, porfa. Ahí está, fíjense cómo en la coyuntura entre o sea, la cadera y el fémur, no sé si se llama fémur aquí, hay una especie de caf, ¿verdad? Si lo puedes señalar allí, Dani, al de la derecha, hay una especie de caf, ¿verdad? Que es lo que permite que en la pierna pueda movilizarse. Caf quiere decir fuerza y también tiene que ver con la verajá. Entonces, al meter la mano en esa parte interior, que es en donde también
se hace el pacto con Dios a través de la circuncisión, lo que se está haciendo es crear la transmisión de o la transferencia de la energía dentro del árbol de la vida. Pónmelo anteriormente, ponme el árbol, Dani, porfa. De Tiferet, que es Israel, a Yesod, que es Joseph. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo Joseph es metiendo la mano dentro de Tiferet para que se produzca la transferencia a través de Joseph y no a través de ningún otro miembro de la tribu. Y ya vamos a entender cómo esto se ve en la parasha, ¿ok? Y es esto lo que permite la transferencia hacia Malhut, ¿ok? Entonces, vamos a ver por otro lado qué nos dice Génesis 48 del 17 al 19. Dice, cuando Joseph vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que eso estaba mal. Así que tomó la mano de su padre y la movió de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. No, padre, dijo Joseph a su padre, porque el otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se opuso y dijo, lo supe, hijo mío, lo supe. Yadati, no, perdón, sí, Yadati. Eh, Aquí lo tenemos en amarillo. Yadati, Beni, Yadati. ¿Ok? Lo supe, hijo mío, lo supe. También él llegará a ser un pueblo y será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia será tan numerosa como para transformar naciones. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí entonces? Estamos viendo nuevamente una transferencia de la primogenitura de Menashe a Efraín, igual que sucedió con Jacob y Esaú, mis amigos. Y por otro lado, vamos a ver qué quiere decir esto. La pregunta obvia es, cuando nos dice, lo supe, hijo mío, lo supe. ¿Qué supo Jacob? Porque en otra orden de ideas lo que debería decir es, lo sé, hijo mío, lo sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo supe. Y luego, ¿qué quiere decir? Que su padre se opuso. Para entenderlo, vamos a ver para Shaba Yeshev 39:8, que nos dice, pero él se negó y le dijo a la mujer de su amo, mira, mientras yo esté aquí, mi amo no se preocupa por nada de lo que hay en esta casa y ha puesto en mis manos todo lo que posee. Fíjense que tenemos exactamente la misma palabra en la primera, en la Génesis 48, 17 al 19, en verde, ¿verdad? Tenemos Vayeme, Vayemeen, Vayemeen, no, Vayemaen, la tenemos y la repetimos en Vayeshev 39:8. Cuando dos palabras se repiten así en la Torá, ¿verdad? Esto es en el contexto de la esposa de Potifar, que Joseph se negó a dormir con la esposa de Potifar. Entonces usan la misma palabra para indicarnos, ¿verdad? Que lo que Jacob supo es que Joseph se había negado a acostarse con la esposa de Potifar. Y por eso fue llamado Joseph Asadik. Pero más allá de eso, Jacob lo que le quiso decir a Joseph cuando le dijo Yadati, Yadati, es que por su fuerza a resistirte a esa tentación, él se había ganado la primogenitura sobre todos sus hermanos.
Esa es la razón por la cual es Yosef el que representa a Yesod y no Rubén, que es el primogénito de Jacob. Por eso es que Yosef mete la mano dentro del muslo de Jacob y se sucede esa transferencia de fuerza, de fluido dentro del árbol de la vida entre Israel o Jacob y Yosef. Por lo tanto, mis amigos, no es el derecho de nacimiento lo que hace que la bendición de la primogenitura sea efectiva, sino la obra en la vida. Es decir, aun cuando Rubén era el primogénito, la bendición cayó sobre de ese árbol familiar. Miren cómo se relaciona con el atributo. La bendición de ese árbol familiar cayó sobre Yosef porque Yosef corrigió toda la parte sexual de Jacob. ¿Cuál fue el problema de Rubén? Que Rubén se acostó con una de las esposas de Jacob. Yosef se niega a hacerlo con la esposa de su maestro. Entonces, Yosef se gana ese derecho. Es decir, mis amigos, el derecho de nacimiento no es lo que hace la bendición, sino la obra de la persona. Ahora, esto es muy importante. A partir de Jacob se sabe que cada familia genera una bendición para el primogénito. Y Yosef nos está enseñando que esta recae sobre el más justo de los hijos. Pero, ¿por qué el primogénito trae una bendición? Es la pregunta. ¿No es un poco injusto? En primer lugar, ponme el árbol de la vida, Dani, por favor. En primer lugar, podemos darnos cuenta que el tercer elemento es siempre el que va a crear el equilibrio entre el lado yin o yang del árbol, el lado masculino o negativo del árbol. Siempre el tercer elemento es el que une a las dos polaridades. Esa es la primera razón. Por eso es que en lo primogénito hay una fuerza adicional que los otros, los que vienen detrás, van a aprovechar. Es la fuerza que crea la familia. El hijo primero es el que hace que una pareja se convierta en familia. ¿Ok? Y a partir de allí nacen otros hijos y se forma un árbol familiar. Sin ese eslabón, sin ese primogénito, no hay esa fuerza que va a equilibrar esos dos polos. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es un secreto muy importante. Y es que el primogénito trae una semilla que germina tanto para el bien como para el mal. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que todo lo que abunda empieza por lo primero. Y luego la mente se acostumbra a eso. Es decir, si ustedes se hacen un hábito de, a partir de hoy, yo voy a acumular $10 mensuales y eso no lo voy a tocar, es parte de mi ahorro, y eso me lo propongo como meta, difícil va a ser el primero. Pero a partir de ahí yo voy a crear un hábito que va a hacer que los segundos, los terceros, los cuartos y los quintos sean lo más fácil. Pero asimismo sucede para lo negativo. Cuando nosotros transgredimos la primera vez, es cuando tenemos el choque de cometer la transgresión. Pero ya cuando se repite una segunda vez, ya no hay ese choque emocional ni psicoemocional. Y la tercera vez menos y menos y menos y menos, y es así como ya hemos llegado a donde estamos hoy.
¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que siempre lo primero es lo que genera la fuerza, la CAF, el empuje. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Proponernos lo primero. Bueno, yo decido, por ejemplo, una vez al mes comprar una onza de plata o una onza de oro, por ejemplo. Y ya eso en mi mente va a abrir un canal de abundancia y de prosperidad que va a permitir que yo acumule más de eso. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que buscar el sitio donde yo voy a comprar, un sitio que sea auténtico, un sitio que tengo que tener el dinero para hacerlo, tengo que reunirlo. O sea, voy a hacer una serie de pasos que van a ser por primera vez para yo poder lograr hacer esa primera adquisición. Y una vez que hago la primera adquisición, entonces ya puedo hacer más fácil lo segundo, lo tercero y lo cuarto. Así se comienzan todas las colecciones, mis amigos. Pero yo, no, yo les digo, no coleccionen Mazinger Z, coleccionen oro, plata, acciones, criptomonedas. Háganse ese hábito una vez al mes. Un poquito, un poquito, un poquito. Y verán cómo en un abrir y cerrar de ojos ya no pueden dejar de hacerlo. Porque es un hábito, porque es una vasija que se ha expandido. ¿Ok? Por otro lado, el Zohar explica que aquí vemos una tensión que se produce entre Tiferet y Yesod, debido a las diferencias, a las diferentes percepciones que cada uno tiene. Fíjense que Jacob tiene una percepción más espiritual que material. En cambio, Joseph tiene esa percepción más a lo material que a lo espiritual. Él está más en lo literal que en lo espiritual. Y este conflicto refleja entonces la tensión entre la lógica humana, que privilegia el orden jerárquico establecido, ¿verdad? En este caso, tendría que ser Rubén el primogénito, a la lógica divina, que va más allá de las apariencias y de los convencionalismos. La lógica divina toma en cuenta el mérito para darle su fuerza a la persona y no su posición dentro del árbol. O sea que desde la historia de Jacob, del robo de la primogenitura, etcétera, 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 tenemos esta conclusión. La Torá, el árbol, ha evolucionado al punto de que no se da una bendición al primogénito que no sea porque se la ha ganado. ¿Ok? Aún cuando hay un ritual de la compra del primogénito, tal y tal, se hace cuando la persona es un niño, pero aquí estamos hablando de las fuerzas, no estamos hablando de rituales concretos, estamos hablando de fuerzas que operan en el universo. ¿Ok? ¿Por qué se produce esta tensión entre Joseph y su padre? Que hay esta especie de discusión, no, tú no, no es así, no es Efraín, es Menashe. Esta tensión se produce debido al trauma de Joseph con respecto a la preferencia que su padre tuvo sobre él contra sus hermanos. Él no quería que se repitiera la historia y por eso Jacob le dice, lo supe, hijo, lo supe. Este doble Yadati, Benei Yadati, nos habla de una conexión entre mundos. En la Cábala, la repetición de una palabra o frase indica
una conexión entre planos superiores e inferiores de la existencia. La primera, Yadati, se refiere al conocimiento en el plano superior, en el plano espiritual, donde la realidad se comprende en su totalidad. Mientras que la segunda, Yadati, se refiere al conocimiento en el plano inferior, el mundo físico, donde la percepción está limitada por las circunstancias visibles. En la primera Yadati, Jacob afirma que tiene conocimiento del plan divino desde el plano espiritual. Esto incluye la comprensión de que tanto Menashe como Efraín tienen un papel esencial en la historia, pero que el destino de Efraín será más prominente a pesar de ser el menor. ¿Por qué? Por lo que hará su descendencia. Jacob en ese momento tiene la claridad de ver que de Efraín va a venir Josué, que es el que va a guiar al pueblo a Israel. Fíjense, no tiene nada que ver con lo que ellos están viviendo en ese momento. Estamos hablando del mérito de todo el árbol, de lo que va a ser en el futuro el descendiente de Efraín. Y es eso lo que le está valiendo la bendición del primogénito en los hijos de José. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa podemos concluir sobre esto? También podemos concluir que a Joseph lo agarró desprevenido ese hecho de la bendición de Efraín sobre Menashe, lo agarró fuera de base. Entonces, esto nos habla de que debemos aceptar lo inesperado. Las bendiciones y los caminos que parecen desafiantes a primera vista pueden contener siempre cosas más profundas que no entendemos. Así que tenemos que cultivar la apertura de mente para que la apertura de lo inesperado nos permita alinearnos con una verdad más elevada o mayor. Y si en un principio no lo entendemos, dejamos el espacio para que esa verdad sea revelada. ¿Okay? Fíjense que en un estudio reciente, en el 2022, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se descubrió una estrategia que evita que los pensamientos recurrentes regresen una y otra vez. Y aquí estamos hablando de dejar espacio para que entren nuevas ideas. Ellos se dieron cuenta que cuando identificamos un pensamiento y lo reconocemos, en lugar de intentar rechazarlo para después cambiar nuestra atención a otra cosa, esto hace menos probable que dicho pensamiento regrese. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Si yo me sorprendo con algo que no esperaba, es un choque, ¿verdad? ¡Pah! Uf, no lo esperaba. Pero veo que me está moviendo por dentro. Bueno, esto me está causando miedo, me está causando rechazo. Joseph, en el caso de Joseph, le activó el trauma de lo que pasó con sus hermanos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uf, estoy actuando bajo mi trauma. No necesariamente esto va a repetirse. Esto no quiere decir lo mismo. ¿Sabes? Él deja el espacio para que eso cambie, para que suceda algo diferente, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que nuestros intentos por suprimir determinados pensamientos suelen conseguir el efecto contrario. ¿Se dan cuenta? Que si Joseph le viene la cosa del trauma y él se afinca sobre eso y rechaza eso y rechaza esa situación y se pone a pelear con su padre para que esa situación, el miedo que él tiene que se vuelva a producir, suceda, ¿verdad? Entonces, él está precondicionando la situación. Cuando Jacob le dijo, lo supe, hijo, lo supe,
es como que se le está diciendo, le está dando el espacio a Joseph para que se calme y le diga, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, porque esto se aplica a cuando tenemos estos pensamientos invasores que sabemos que no son nuestros. Alguien me hizo una consulta esta semana de que tenemos pensamientos invasores que no son nuestros, ¿verdad? Que, ¿cómo hago para deshacerme de ellos? Primero tenemos que reconocerlos, mis amigos. Muchas veces, efectivamente, no son nuestros, pero puede ser que sea como el caso de Joseph, que se detonó un trauma. Entonces, lo reconozco, lo acepto, no lo rechazo, no voy a rechazar el escenario que tengo frente a mí, sino que lo observo, voy a verlo, no con miedo, como precondicionándome a que eso suceda de nuevo, sino como la expectativa de qué cosa diferente puede traerme esta situación ahora. Lo pasado ya pasó, no tiene por qué repetirse. Es el mismo escenario. A ver, ¿qué otra cosa tienes para mí para mostrar? Muéstrame, ¿qué hay más para mí? Así, verlo así, como si estuvieran viendo una televisión y ven la misma escena y digo, bueno, estoy viendo unas palmeras, vamos a ver qué hay detrás de las palmeras, ¿qué más hay? Ah, mira, hay un atardecer, hay unas montañas. ¿Se dan cuenta? Vamos a enfocar nuestra atención en algo diferente dentro de esa misma escena. Entonces se trata de dejar que el pensamiento sea para no resistirnos a ellos, ¿ok? Para no encontrarnos luchando mentalmente contra lo incontrolable. Entonces nosotros podemos cerrar los ojos y sentir que hay cierta incertidumbre cuando se nos detona un trauma, cuando hay un pensamiento negativo, cuando hay una situación negativa. Hay cierta incertidumbre que nos invade. Hay algo inesperado. Es algo que no nos gusta, es algo que nos choca en una primera oportunidad, ¿verdad? Pero no vamos a intentar cambiarla. Vamos a observar de diferente punto de vista. Y eso es lo que se llama controlar la incertidumbre. Ver, preguntarle a eso, ¿qué más hay allí para ti? Dime, ¿qué más hay allí para mí? Ya vi lo que me detona el miedo. Ajá, ¿qué más hay? ¿Por qué viniste tú con esta forma hacia mí? ¿Qué quieres mostrarme? Así, mis amigos. Porque la incertidumbre genera ansiedad. La incertidumbre genera una necesidad de control. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, el miedo a lo desconocido, el miedo a soltar. Entonces siempre tenemos que preguntarnos qué es lo peor que podría pasar y cómo lo manejaría si sucede eso tan grave que tengo miedo que suceda. Cuando uno ve al monstruo de frente, uno se da cuenta que lo que es una comiquita, como la película de Monster. El trabajo del monstruo era dar miedo. ¡Ay! Le gritaban los niños, pero ya en la vida real, él era tan inofensivo como cualquiera. ¿Ok? Entonces, otra cosa hermosa de esta porción está en el capítulo 49, del 22 al 26. Muy importante. Y por favor, esto, cuando descarguen el PDF, esta hoja la ponen en su cuaderno, en el espejo, en su vision board, en cualquier parte donde la puedan ver a diario, en su computadora, en donde sea. Fíjense, ¿qué nos dice
la porción en hebreo. Ben porá Yosef, ben poray alei ain, banot saeda alei shor, que es lo que le subrayé en amarillo. ¿Qué quiere decir? Un hijo fructífero es Yosef, un hijo próspero junto a una frente, junto a una fuente, y las doncellas se suben por la pared para verlo. Pon la anterior, Dani, por favor. Repito, un hijo fructífero es Yosef, un hijo próspero junto a una fuente, y las doncellas se suben por la pared para verlo. Muchos lo amargaron y las lenguas viperinas lo hostilizaron, pero su arco permaneció firme y los brazos de sus manos fueron vigorizados por las manos de Dios Todopoderoso de Jacob. Y en adelante se convirtió en el alimentador, en la piedra angular de Israel. El Dios de tu padre te ayudará. El Todopoderoso te brindará sus bendiciones desde las alturas de los cielos, que alcanzarán hasta el abismo que yace abajo. Bendiciones desde los pechos y desde la matriz. Prevalecerán las bendiciones de tu padre sobre las bendiciones de mis progenitores hasta los lindes de la montaña eterna. Estarán sobre la cabeza de Yosef y sobre la corona de la cabeza de quien sea consagrado a Dios entre sus hermanos. Esta hoja, como les digo, se trata de la bendición que Jacob le da a Yosef. Es la bendición de Israel sobre Yesod, de Tiferet sobre Yesod. Es la bendición que debemos hacer cada Shabbat, mis amigos. De hecho, a los niños se les bendice diciendo primero, ven por ahí Yosef, ven por ahí Alei Ain, para protegerlo del mal ojo a los hijos. Y luego se dice la bendición de los Kuanim a los hijos. Entonces, Ben Porá puede traducirse literalmente como hijo fructífero o hijo de gracia o hijo próspero. Desde una perspectiva cabalística, el término Porá está relacionado con la palabra Peri, que quiere decir fruto, simbolizando la capacidad de Yosef para manifestar bendiciones en el plano físico y espiritual. Por eso hacemos el Kiddush, para hacer un Peri a Gefen. Yosef no solo es una fuente de abundancia para su propia familia, sino también para Egipto y las naciones circundantes, mostrando su papel como Sadik que canaliza la energía divina al mundo. Yosef, el prototipo del Sadik que conecta las dimensiones superiores con las inferiores. La gracia de Yosef fluye porque está por encima del ojo. Fíjense que nos dice Alei Ain, encima del ojo, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta frase en hebreo es la única poderosa que podemos usar cuando queremos ser protegidos del mal ojo. De hecho, si se dan cuenta, los que se ponen el hilo rojo se hace a través de la oración Ben Porá Yosef. Comienza con esta frase, versículo 22 del capítulo 49. Ben Porá Yosef, Ben Porá Alei Ain, mis amigos. Y Baruch Hashem, hoy me tocó montar a la Torah en la quinta alía, y me tocó justamente leer esta parte de la Torah. Y Baruch Hashem, por eso fue que me di cuenta que estaba allí esta parte de Ben Porá Yosef, que es muy importante. Ahora fíjense, hay una parte
que nos alude a la admiración que Yosef genera. Se compara con la gracia y la belleza de las hijas que caminan, que trepan el muro. Ya saben que Yosef era tan bello que las mujeres les lanzaban ropa íntima y se ponían por encima del muro para verlo. Según Rashi, el muro significa una barrera o una frontera, indicando la capacidad de Yosef para atraer la atención incluso a través de los límites. En la interpretación cabalística, el muro también puede representar la frontera entre los mundos superiores e inferiores. Yosef, como intermediario entre estos mundos, camina sobre el muro, simbolizando su habilidad para superar los límites de la materia y conectar los reinos espirituales con la realidad física. En el hasidismo, esta parte se ve como una alusión al sadí que lidera con modestia, atrayendo la atención no por orgullo, sino por la iluminación que su alma proyecta. Yosef es visto como un modelo de humildad y de rectitud que permite que la luz divina fluya a través de él hacia los demás. Desde la perspectiva de el Zohar, se interpreta a que Yosef conecta con la fuente de la bendición que está más allá de los niveles manifiestos. El ojo, Ain, que aquí se refiere a el ojo bueno, que Yosef personifica, es lo que permite que se derramen las bendiciones a su alrededor sin límites. En términos sefiróticos, esto corresponde a Yesod, que Yosef encarna, el canal que conecta Tifre con Malhut, uniendo la luz divina con el mundo material. Lo que les he dicho muchas veces. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Yesod es la Vav. Yesod representa a la Vav y Yosef representa la Vav. Entonces, en donde ponemos el ojo, ponemos la energía. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que poner el ojo sobre los límites, mis amigos, para poder expandir esas vasijas. No tenemos que tener miedo de aspirar a más. Tenemos que aspirar a más, pero no solo más de lo material. Estamos hablando de más de todo el universo. Cuando vemos todo el universo, lo material se queda corto, es una ínfima parte, es una cosa irrisoria a más de lo material. Más bondad, más amor, más misericordia, más de todo lo que hay en el ar. ¿Ok? Ahora vemos Génesis 49:1, que nos dice, y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, venid y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Ahora fíjense, aquí tenemos una especie de incógnita, porque dice, les voy a decir lo que va a acontecer en los días venideros. Ahora vamos a leer la bendición. Génesis 49:3. Fíjense lo que dice. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio del fruto de mi vigor, su semilla, lo que les decía, ¿no? Muy grande en rango, muy grande en honra, inestable como el agua, nunca más sobresaldrás. Tremenda bendición. Porque cuando subiste al lecho de tu padre, cuando se acostó con la esposa de Jacob, trajiste deshonra. Él subió a mi lecho. Entonces, ¿cómo se explica que él dice, te voy a decir las bendiciones de lo que te va a venir, ¿verdad? Y de repente le empieza a hablar de otra cosa. Rashi explica que apenas comenzó a bendecirlos, él quiso revelarles el fin del exilio de Israel, pero la Shejinah se apartó de él y comenzó a hablar de otras cosas. ¿Por qué?
debido a que Rubén se acostó con una de las mujeres de Jacob. Ahora fíjense lo que sigue. Génesis 49:5. Simón y Leví son una pareja. Sus armas son herramientas de anarquía. Que mi alma no entre en sus designios, ni en sus deliberaciones, por cuanto con saña mataron hombres y caprichosamente desjarretaron bueyes. Maldita su ferocidad, porque engendró la violencia y la crueldad. Los dividiré en la herencia de Jacob y los esparciré en Israel. Si esas son bendiciones, ¿qué será la maldición? ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí, mis amigos? Simón y Leví fueron los responsables de la destrucción de la mortandad que hubo en Siquén, cuando Dina eh, estaba casada, se había casado con el rey de Siquén, con el hijo del rey, mejor dicho, de Siquén. Y ellos incumplieron el pacto que hicieron con los miembros de ese pueblo, porque el pacto era que todos se iban a circuncidar para reparar la supuesta violación de Dina. Y ellos así todos fueron y los mataron. Aprovecharon que estaban heridos, que no podían defenderse y acabaron con ellos. Esto trajo gran deshonra, pero a la vez, ¿verdad? Trajo esta diseminación de Simeón y Leví, que casi hoy en día no, eh, no se sabe, o vamos a decir que Simón y Leví fueron integrados en las tribus de Israel. Porque fíjense que Leví tuvo el asunto de que nunca tuvo riqueza por sí misma. Los Leví dependían de la sedacá de de los miembros del pueblo, porque ellos eran los que hacían el servicio al templo. Ellos eran los que educaban a la gente, los que daban Torah, los que enseñaban la Torah y educaban a la gente, los que hacían el Talmud Torah para los niños y todo eso. Entonces, ellos dependían de lo que la gente le donara al templo, impidiéndole con ello acumular tierras y riqueza para ellos mismos. Es parte de, de esta reparación que tienen que hacer los levitas con respecto a la destrucción de Siquén. Y Simeón, pues prácticamente fue integrado en la tribu de Judá, porque la tribu de Simeón prácticamente no dejó ningún rastro. Entonces, fíjense, vamos a ver rápidamente qué significa los arquetipos de estas bendiciones de los tribus, de las 12 tribus de Israel. Rubén, el impetuoso. Jacob describe a Rubén como inestable como el agua. Esta inestabilidad refleja una energía sin canalizar, un potencial que necesita ser dirigido. El secreto aquí es el dominio de las emociones, aprender a transformar el impulso en acción constructiva. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Ustedes saben que cada signo está relacionado, cada tribu está relacionada con un signo zodiacal, pero yo no quise ponerles la relación de la tribu con el signo zodiacal porque se van a limitar a su signo. Y en el mundo de la Jojma, los arquetipos son los 12 signos zodiacales. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que absorber la sabiduría o la parte positiva del signo zodiacal, de cada signo, valga la redundancia, para poder construir su Jojma interior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
aprender a transformar la impulsividad en una acción constructiva. ¿Okay? En lugar de ser reactivos negativamente, digo, bueno, tengo ganas de hacer esto, me controlo y hago algo que sea proactivo. Ese combustible, esa adrenalina que me surgió para reaccionar impulsivamente, entonces lo convierto en algo positivo. ¿Ok? Simeón y Leví son instrumentos de severidad. Jacob menciona que sus espadas son armas de violencia. Y aquí se revela el poder del juicio y cómo, cuando se descontrola, puede conducir al caos. Sin embargo, el mensaje implícito es que esta intensidad puede ser redimida a través de la justicia equilibrada y el celo por causas nobles. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cada vez que nosotros hacemos un juicio sobre el otro, nosotros estamos imponiendo la severidad, la espada sobre nuestra cabeza. Entonces, moraleja, sin juicio, porque la espada de Damocles cae sobre nosotros. Judá, el león. A Judá se le promete el liderazgo y la soberanía. El secreto de su bendición radica en el equilibrio entre la fuerza y la humildad. Judá simboliza el reconocimiento del error y la capacidad de rectificar, lo que convierte a un líder en alguien digno y genuino. ¿Ok? Entonces, moraleja de Judá: reconocer el error y rectificar. Zabulón, el navegante. Jacob dice que Zabulón habitará junto al mar. Esto alude a su conexión con el comercio y la expansión. En términos místicos, Zabulón representa la capacidad de conectar mundos y traer abundancia a través del intercambio. Es decir, el trueque. Yo doy, tú me das. Para que se produzca un trueque, mis amigos, ambas personas que intervienen en él tienen que tener mentalidad de otorgante, porque si no, uno solo recibe y el otro da. ¿Qué quiere decir esto? Hoy mi amiga me invitó una taza de té, mañana le invito yo. Y no se nos puede olvidar, no porque sea condicional la invitación de la amiga, es porque tiene que haber una retribución, tiene que haber un intercambio. Me diste, te doy. ¿Ok? Presente siempre eso. Issacar, sabiduría. Issacar es comparado con un burro fuerte que soporta el peso. Esto simboliza la dedicación al estudio de la Torá y la sabiduría. El secreto aquí es el poder de la persistencia y la paciencia en la búsqueda del conocimiento. Como les dije al principio, todo es un proceso. Nada se hace de la noche a la mañana porque en esta dimensión, dentro de la Biná, se sucede el espacio-tiempo. Por eso el feto se toma 9 meses en nacer. Está sucediendo dentro de la Biná. Surge a través de un proceso. Y se toma tiempo. ¿Ok? Dan, el juez. Dan es descrito como un juez que atraerá justicia a su pueblo. En el nivel espiritual, esto refleja el papel de Dan como el equilibrio entre la severidad y la misericordia. Su bendición es un llamado a ser justos en todas las acciones. Entonces se trata de que no es mi razón ni la razón del otro, es lo que es justo, es lo que es correcto. ¿Okay? Siempre en el medio. Gad, la fortaleza. Jacob predice que Gad será asaltado por tropas, pero las derrotará. Esto simboliza la resiliencia y la capacidad de superar los desafíos. Su bendición enseña el poder de la perseverancia. Volvemos con lo mismo. ¿Okay? Hacer, la abundancia. Hacer es bendecido con tierras fértiles que producen manjares reales. En el plano místico, esto se refiere a la capacidad de manifestar la abundancia divina y disfrutar de las bendiciones materiales como una expresión de lo espiritual. Ya saben,
que el que es bendecido con tierras fértiles, es decir, nuestro salario, el trabajo es una tierra fértil porque nos produce salario. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Que produce un fruto, tiene que ser compartido. ¿De qué manera? Elevándolo hacia lo espiritual. Las bendiciones materiales son una expresión de lo espiritual. Al sacar nuestro diezmo, se produce la conexión nuevamente con lo espiritual y viene el círculo. Esa es la abundancia del árbol de la vida. Neftalí, la libertad. Jacob describe a Neftalí como un ciervo suelto. Este simbolismo alude a la libertad, la agilidad y la expresión del alma sin restricciones. El secreto aquí es liberar el potencial creativo, que es consecuencia de hacer todo lo que viene atrás, lo que ya les he mencionado. ¿Ok? Porque la creatividad es algo que parte de un espacio sanado. ¿Ok? De un espacio trabajado, de un espacio emocional liberado. Y por último, no es por último, Yosef, la fertilidad, que es la bendición especial que ya les di. Es una bendición que vamos a hacer a partir de ahora en cada Shabbat completa, la bendición. Antes de entrar Shabbat y durante Shabbat podemos hacer esa bendición, porque es la bendición de toda, de todo el árbol de la vida. Recuerden que Yosef es Yesod. Y allí, en esa bendición, estamos, en Yosef, en Yesod, cae todo el árbol de la vida. Es la cesta que todo lo almacena y que se lo entrega a Malhut. Entonces, allí vamos a generar esta bendición y siempre mantener esa conexión con lo divino. Porque además de todo, tenemos que ver que esta bendición está relacionada con el mal ojo. Esto quiere decir que el mal ojo causa escasez, mis amigos. Los malos decretos causan escasez. Así que si tenemos, yo les recomiendo no usarla a diario, esta bendición, porque cuando uno la usa a diario pierde el impacto en la conciencia. Por eso se las recomiendo en Shabbat, porque en Shabbat es el día en el que bendecimos todo lo que hemos recibido durante la semana. Y entonces es el día sagrado. Entonces es el día en el que podemos posar esa bendición y que esa bendición tenga un impacto verdadero en nuestra conciencia. ¿Ok? Benjamín el guerrero. Benjamín es comparado con un lobo que devora a su presa. Este simbolismo apunta a la intensidad y a la pasión, pero también al equilibrio necesario para canalizar esta energía hacia el propósito divino. Lo cierto, mis amigos, es que cada una de estas bendiciones contiene lecciones y secretos que cuando se meditan profundamente se revelan caminos de rectificación personal y colectivo. Jacob, al otorgarlos, no solo profetizó el futuro de sus hijos, sino que dejó en ellos su propio legado de enseñanza espiritual. ¿Okay? Entonces, vamos a terminar con el mensaje que nos trae la muerte en esta parashá. Fíjese que Génesis 51 nos dice, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Entonces, esto me llevó a buscar cuáles son las implicaciones psicoemocionales de la muerte, mis amigos, porque todo, más tarde, más temprano, vamos a vivir un momento eh, así, ya sea de un ser querido
ya sea el propio. De momento, eh, aún no se ha erradicado este flagelo. Esperemos que con el tiempo se logre, pero ya se puede extender el tiempo de longevidad. Ya hay cosas específicas para ello. No ha llegado a las masas todavía, pero en algún momento llegará. Lo cierto es que eh, entre Joseph y Jacob en este momento de la muerte se nos enseñan bastantes cosas importantes. Por ejemplo, el valor de la despedida. Este pasaje nos enseña la importancia de honrar la vida de los seres queridos al momento de su partida, conectándonos con su legado y expresando gratitud por el impacto en nuestras vidas. Es la meditación que hicimos en el árbol, en el atributo. Es una meditación de gratitud, ¿verdad?, sobre el legado de nuestros ancestros. Luego tenemos que en el momento de la trascendencia es un momento en el que, si bien el cuerpo y el alma se despegan, el cuerpo y el alma se unen también al mismo tiempo, porque tomamos conciencia de la vulnerabilidad del cuerpo, ¿verdad? Pero ahí nos damos cuenta que el cuerpo físico merece cierto respeto, pero es solo un instrumento de la voluntad divina. Ahí es donde nos damos cuenta que somos mucho más que un cuerpo y mucho, mucho, mucho más. Algo muy poderoso somos, pero no lo percibimos hasta que no llegamos a ese umbral que está ahí frente a sus pantallas, a ese túnel. Es allí cuando percibimos la grandeza de lo que somos. Y luego, mis amigos, el poder del duelo. El duelo es muy poderoso y es muy necesario. Las lágrimas de Joseph reflejan la capacidad sanadora del duelo, que no solo nos libera del dolor, sino que también nos conecta con lo divino. El duelo nos permite entender la inmortalidad del alma y a su vez la mortalidad del cuerpo. Recuerden que los sabios meditan sobre la muerte, primero para perder ese temor innato que hay a ello, y segundo, para estar más en contacto con su espíritu que con su cuerpo. Y luego, por último, tenemos la trascendencia del amor filial. La relación entre Joseph y Jacob muestra cómo el amor trasciende el tiempo y el espacio, transformándose en una fuente de bendición eterna. Y eso es lo que tenemos que conservar de nuestros seres queridos cuando se van de este plano. Tenemos que hacer, mis amigos, lo mejor que podemos en nuestra vida para dejar el mejor legado que podemos, de modo de ser recordados con gratitud, de modo de que nuestras generaciones descendientes nos bendigan, de modo de que puedan decir: de mi abuela, de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, aprendí esto. Y solamente lo podemos lograr cuando damos lo mejor de nosotros en lo que hacemos. Esa es la memoria de nuestro nombre que permanece en este plano. Es lo único que puede permanecer de nuestro nefesh en este plano, mis amigos, nuestro legado. Y es lo que Jacob intenta enseñarnos en esta parashá: preservar su legado a través de la bendición a sus generaciones. ¿Okay? Vamos a las preguntas.